pueden poner pase VB, introducción a Google Classroom, y también se van a encontrar con el video de la primera parte de la clase. Eso, además les cuento que este día jueves va a haber otra actividad que tiene que ver con la PTU, que es la prueba de transición universitaria, también en los mismos horarios que se estaban utilizando de 11 de la mañana y 4 de la tarde, pero que está dirigida específicamente hacia alumnos. Así que para todos aquellos profesores que pudieran difundir esta actividad, también nosotros al final de la actividad vamos a mostrar el afiche, va a ser enviado también a través de las redes sociales, se va a difundir. Entonces todos aquellos profesores que tengan contacto con sus cursos, con sus alumnos, con todos aquellos que pudieran difundirlo, sobre todo para aquellos alumnos de cuarto, medio, a lo mejor que tienen más necesidad de saber sobre esta nueva prueba de transición universitaria que se va a realizar. Entonces van a haber dos actividades el jueves a las 11 y a las 4 para que ellos se puedan unir y ahí se va a hablar en profundidad de este tema, se van a solucionar dudas, etcétera, que me imagino que deben ser muchas las que van a tener que deben tener los alumnos en este momento. Así que los invitamos a difundir esa actividad para este día jueves. Y eso. Así que si no se me olvida nada, los dejo entonces ahora con David, que él va a estar presentando la actividad del día de hoy, igual que la parte 1. Así que David, ¿estás por ahí? Sí. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, buenos días en primera instancia. Contento, ¿no es cierto?, de poder participar nuevamente con ustedes. Darle la bienvenida a las personas que participaron en la primera sesión y obviamente también a las personas nuevas que se integran a esta introducción a lo que es la plataforma educativa Classroom parte 2. ¿Ya? Bueno, como primera instancia, para dar un comienzo, ¿no es cierto?, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la vez anterior. Ya no podemos avanzar sin antes tener en consideración lo que es esta plataforma y todos los pasos, ¿no es cierto?, y elementos que pudimos descubrir en la sesión que implementamos anteriormente. Para eso, ¿no es cierto?, vamos a hacer un pequeño recordatorio. En primera instancia, ¿no es cierto?, vimos lo que es el menú externo de lo que es Classroom, ¿ya? Simplemente se ingresaba por un correo electrónico, ¿ya? Y dentro de esta opción, ¿no es cierto?, nos da en la pantalla, en el ámbito superior derecho, un signo más. De este signo más podríamos, ¿no es cierto?, apuntarnos desde a una clase como estudiante o crear una clase en el ámbito del profesor, ¿ya? En el menú superior izquierdo, ¿no es cierto?, aparecen 3 líneas de forma horizontal, ¿ya?, en donde nos da el menú principal a través de clases, las clases que vamos creando, el calendario, las tareas pendientes que les vamos entregando a los estudiantes y las diferentes asignaturas o clases, ¿no es cierto?, que el profesor va creando junto con el ajuste general, ¿ya? Para crear una clase, ¿no es cierto?, nos pide aceptar lo que es el dominio G Suite. Después que han aceptado, apretar el botón continuar y, ¿no es cierto?, y ahí empiezan a crear una clase. Dentro de la obligación para crear esta clase nos pide un nombre, ¿ya?, junto a una sección materia y aula que son de forma opcional. Cuando ya creamos una clase, ¿no es cierto?, nos va a aparecer un recuadro dentro del menú externo y para poder ingresar a esa clase simplemente tenemos que pinchar lo que es la clase, ¿ya? Este va a ser nuestro tablón de lo que es la clase en la plataforma Classroom. Para los que tuvieron la sesión anterior, ¿no es cierto?, pudimos ver lo que es el tablón, ¿ya?, junto con el menú externo. Dentro del tablón, ¿no es cierto?, sirve como una especie de comunicación directa con el estudiante, en donde una persona en sí puede compartir tanto documentos de Google Drive, enlace, si uno quiere compartir una página, un archivo, ya sea una presentación de PowerPoint, un formulario, un Word, un libro, etc. E incluso video de YouTube, directamente de YouTube, directamente de esta página, sin salir, ¿no es cierto?, o sin ingresar a una plataforma YouTube, yo puedo crear un enlace o puedo compartir el video para dicha clase, ¿ya? Si se recuerda, ¿no es cierto?, compartimos algunos elementos como lo son libros,
También compartimos, ¿no es cierto?, lo que es un enlace, lo que es un video de YouTube. Si se dan cuenta, el video, ¿no es cierto?, no necesita desplegarse a pestañas, sino que se va reproduciendo dentro de la misma plataforma para que el estudiante... Nosotras somos Aide y Susana y te presentamos. También, ¿no es cierto?, podemos presentar lo que es un archivo de clase, en este caso un PDF, ¿ya?, mostrando lo que es la unidad que vamos a trabajar junto con el objetivo general y los objetivos de aprendizaje que yo quiero implementar para dicha clase. Y también podemos apreciar, ¿no es cierto?, que los estudiantes en sí pueden hacer comentarios de la clase si así yo lo deseo. Pueden saludar, pueden consultar. Y junto a eso, ¿no es cierto?, tenemos el menú lateral en donde nos va explicando, ¿no es cierto?, en donde nos va informando qué fecha, ¿no es cierto?, se aproxima, ya sea para alguna actividad o algún elemento importante. Dentro de eso también nosotros pudimos ver lo que son personas, ¿ya? Si se recuerdan, Classroom tiene una codocencia, ¿no es cierto?, en donde yo como profesor puedo invitar incluso hasta 10 profesores para que compartan conmigo la clase. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer codocencia, por ejemplo, con el departamento, en este caso, de lenguaje, o puedo agregar profesores en un área transversal, ya sea trabajar con historia, con filosofía, etc. Y así, ¿no es cierto?, vamos alineando los objetivos que queremos plantear con los estudiantes. También, ¿no es cierto?, yo puedo agregar la cantidad de alumnos, ¿no es cierto?, que yo quiera. O sea, en sí, claro, tiene un límite de 1000. Y simplemente, ¿qué se hace para agregar, ya sea uno u otro ámbito? Escribir un correo electrónico. En el caso, bueno, aquí hay que tener una mayor consideración. En el caso de que sea un correo, claro, te va a avisar inmediatamente. Si es un correo que no pertenece al dominio, igual te avisará, ¿no es cierto?, y aparecerá un recuadro rojo avisando que ese correo no puede ingresar a la clase. En este caso me apareció de inmediato el resultado de búsqueda y puedo agregar a otro estudiante. Mientras el estudiante acepta mi invitación, ¿no es cierto?, aparece en la parte superior y aparece de forma difuminada, indicando que el estudiante todavía no ha aceptado. Al momento que yo realice esta invitación, ¿no es cierto?, al estudiante le va a llegar un correo como este, en donde aparece detalladamente que el profesor, ¿no es cierto?, en este caso David, está invitando a la clase de género literario de la unidad 1. Y simplemente el estudiante tiene que apretar unir. Se va a abrir esta pestaña, ¿no es cierto?, y simplemente tiene que apretar unirse. Y el estudiante inmediatamente, ¿no es cierto?, ingresa a lo que es la plataforma de Classroom, ¿ya? Aparecen las mismas opciones, tablón, trabajo de clase, personas, excepto la parte de calificación, ¿no es cierto?, que eso es netamente del profesor, ¿ya? Bueno, eso fue lo que pudimos apreciar la sesión anterior en cuanto a al menú externo de Classroom, al menú interno, a su tablón, ¿ya? Ahora para esta instancia, ¿no es cierto?, ya vamos a dar inicio a lo que es esta sesión. Tenemos para mostrar lo que es el trabajo de clases, ¿ya?, junto con las calificaciones, ¿no es cierto?, que yo puedo implementar o puedo desarrollar junto con mis estudiantes. Para el trabajo de clase, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, aparece el menú o la opción de crear, junto con un signo más, la opción de Google Calendar y, ¿no es cierto?, la carpeta de Drive de la clase. Si se recuerdan, cada vez que yo realizo o creo una clase, inmediatamente se va a crear una carpeta en mi unidad Drive, ¿ya? Relacionada, ¿no es cierto?, y vinculada con el correo que creé o que utilicé para crear esta clase, ¿ya? Si yo borro la clase o el archivo, siempre se va a mantener la carpeta. Ya, ese es un respaldo que tiene, ¿no es cierto?, la clase de Classroom. Ya, a pesar de que yo la borre, siempre los materiales, ¿no es cierto?, que yo vaya creando en toda mi clase, se va a mantener, ¿no es cierto?, en mi correo, específicamente en la unidad de Drive.
¿ya? Así que tengo un respaldo siempre de lo que va a ser esa clase. Y para eliminar simplemente tengo que ingresar a Drive. ¿Cierto? Y acá ya se va mostrando todos los elementos que pude subir a la clase, ¿ya? Y simplemente para eliminar, elimino la carpeta en su totalidad. Muy bien. Dentro del trabajo de clase, ¿cierto? Si apretamos el botón crear, va a aparecer una serie de elementos que va de tarea, tarea de cuestionario, pregunta, material, reutilizar publicación y tema, ¿ya? Lo primero, ¿no es cierto?, como recomendación es que organicen su clase dentro de una forma más estructurada. Ya, para eso, ¿no es cierto?, tenemos la opción de tema, ¿ya? ¿Qué va a significar el tema? Va a significar una división interna de la clase, ¿ya? Acá va a depender de la utilización y la formación de cada profesor. Lo puede dividir por subunidad, ¿ya? Lo puede dividir por ejes, por ejemplo, o lo puede dividir por temática dentro de la clase, ¿ya? Eso va a depender de cada uno. Por ejemplo, yo lo voy a dividir por eje. Sobre la imaginación, sino por escritura. Por ejemplo, si yo tengo ya un tema, ¿no es cierto?, también puedo desde cambiar el nombre, eliminarlo, copiar el enlace o moverlo. En este caso voy a cambiar el nombre. Voy a borrar, ¿no es cierto?, lo que era la división por unidad y lo voy a mantener por una división por eje dentro de mi asignatura. Por ejemplo, voy a cambiar a comunicación oral. Si se dan cuenta, también dentro de este submenú puedo hacer un movimiento. Si considero que voy a cambiar a la unidad 1, voy a empezar después por la comunicación oral o la escritura, o simplemente cambio de opinión y puedo volver a mover, ¿no es cierto?, lo que es el menú, ¿ya? Eso como primera instancia, ¿no es cierto?, para el movimiento y la disposición de lo que es la unidad dentro de la clase, ¿ya? Si se dan cuenta, acá ya tenía un pequeño ejercicio, ¿no es cierto?, de la unidad 1, en donde había escrito una tarea para los estudiantes, donde ha sido asignada para 4 estudiantes y la ha presentado una persona, ¿ya? ¿Cómo hice eso? Bueno, dentro del botón crear, ¿no es cierto?, aparecen una serie de elementos, como dije anteriormente, que va desde tarea hasta reutilizar publicación, ¿ya? Cada una en sí cumple una función distinta. Ya, vamos a empezar por la más genérica, que es pregunta. En sí, pregunta es la actividad más dinámica que podemos encontrar dentro de la opción de Classroom. ¿Por qué? Porque la pregunta se asemeja a lo que es el foro, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué me permite esta pregunta? Permite iniciar una conversación con los estudiantes de forma ilimitada, ¿ya? Y va a ser la única en sí que tenga una respuesta inmediata dentro de su naturaleza. Por ejemplo, una pregunta: ¿por qué es tan importante la lectura como desarrollo cultural y formativo de las personas? ¿Ya? Es una pregunta simple, ¿no es cierto?, que me ayuda a saber cómo la forma de diagnóstico, lo que piensan mis estudiantes en relación a un determinado tema, ¿ya? Y las instrucciones, que siempre van a ser opcional, puede ser: realiza una publicación de este tema junto con una réplica a un compañero. Y puedo ver, ¿no es cierto?, el ámbito formal de lo que es este tipo de actividad. Respeta la redacción y ortografía.
junto con la coherencia y cohesión de tu respuesta. Simplemente eso. Recuerden que siempre al menú posterior, ¿no es cierto?, al menú derecho va a aparecer en sí las asignaturas que yo voy creando, las clases que yo voy creando, y dentro de, bueno, beneficio que tiene Classroom, puedo utilizar una clase, o si considero que ya tengo otra clase que igual puedo utilizar esta pregunta, considero las dos clases. En este caso solamente voy a considerar una clase, ¿ya? También, ¿no es cierto?, a su derecha tenemos la opción de implementarla a todos los estudiantes, o si yo, por ejemplo, considero que hay un ajuste o tengo que adaptar la pregunta a un estudiante, simplemente, ¿no es cierto?, elimino ese estudiante y la publico para los restantes. Y después, cuando haga otra pregunta, simplemente elijo al estudiante con el que hice la adaptación y le realizo la pregunta a ese estudiante. En sí, las preguntas o toda actividad puede tener un puntaje, ¿ya? Pero también nos da la opción de sacar el puntaje y plantear una pregunta de ámbito formativo, ¿ya? También nos da la opción de colocar una fecha de entrega, ¿ya?, de forma opcional. Si la dejamos abierta, ¿no es cierto?, va a permanecer esa pregunta para todo el año o hasta que dure el curso, ¿ya? Y muy importante, ¿no es cierto?, es para qué tema, ¿ya?, de la organización que creé en primera instancia yo voy a elegir, ¿no es cierto?, esta actividad, ¿ya? En este caso voy a elegir para la temática de escritura. También, ¿no es cierto?, nos da la opción de que si sus compañeros pueden responder a sus otros compañeros, en este caso sí, porque esa pregunta va dirigida, incluso tiene una introducción donde lo indica, y si los estudiantes pueden editar la respuesta a medida que vaya avanzando. En el caso que no, ¿no es cierto?, simplemente no hacemos esta opción, simplemente la dejamos en blanco. David, Dígame. hay una pregunta que puede responder en este momento. Pregunta que si en las respuestas abiertas se limitan los caracteres para contestar. Sí, si es una respuesta corta, sí va a tener una limitación, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta. Siempre, por ejemplo, en este tipo va a ser una respuesta corta donde se va a limitar los caracteres para la respuesta. O también yo podría elegir una selección múltiple, ¿ya?, que nos da también esa opción, y, ¿no es cierto?, vamos incluyendo lo que es la opción 1 y así sucesivamente, ya que lo vamos a crear después. Pero en este tipo de preguntas sí, como es una respuesta corta, nos va a limitar, ¿ya? David, Dime. tú nos vas contando en el minuto en que vayas haciendo como un corte, un quiebre o cambio de tema, para irte contando otras preguntas también, que son más genéricas, pero que Ya. también son importantes las respuestas. Tú nos avisas. Terminando cada ejemplo voy a ir dando tiempo, ¿ya? Ok. Para que estén atentos. Ya, para terminar, ¿no es cierto?, lo que es la pregunta general, tenemos el menú preguntar, ya que es el botón derecho que aparece en la parte superior de esta aplicación. Dentro de eso tenemos una flecha desplegable, ya que aparece preguntar, programar, guardar borrador o descartar borrador, ¿ya? El preguntar va a publicar de inmediato, ¿no es cierto?, lo que es este tipo de pregunta. En el caso, si yo coloco la opción programar, si yo considero como profesor que esta pregunta todavía no es pertinente y que tengo que pasar, ¿no es cierto?, materia, o tengo que analizar más a fondo el diagnóstico como están mis estudiantes, puedo dejar esta pregunta si yo quiero para la próxima semana, para el próximo mes, etc. Nos da la opción, ¿no es cierto?, de implementar cuando estime pertinente esta pregunta. Es una opción muy válida que tiene Classroom, por ejemplo, ¿ya? Que yo puedo planificar toda mi clase durante todo el año, pero también, ¿no es cierto?, puedo programar a medida que vaya avanzando lo que es la clase, ¿ya? Así me propone, ¿no es cierto?, un recordatorio y me permite, ¿no es cierto?, estructurarme dentro del trabajo de clase. Y también, ¿no es cierto?, en el caso de que yo quiera programar esta pregunta, no sé, para el jueves 3 de septiembre, ¿no es cierto?, me permite, ¿no es cierto?, si yo considero que mi curso no ha logrado el objetivo para responder esta pregunta, simplemente la elimino y no la realizo, ¿ya? En el caso de acá, voy a preguntar de inmediato y para crear la pregunta. Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, ya en el ámbito de escritura, tenemos la pregunta realizada a 4 estudiantes y ninguno, ¿no es cierto?, ha presentado una respuesta, ¿ya?
Ya, Marcelo. ¿Marcelo? Bueno, sí. La profesora Valeria Barra pregunta ¿cómo se elimina una clase? Eliminarla directamente, toda la clase. Ya. Sí, eso. Entiendo que para allá va la pregunta. ¿Mm? Ya. Y también el profesor Hernán Tapia pregunta cómo se pueden desactivar las notificaciones para que no me lleguen de otras asignaturas al celular o me llenen mi bandeja de correo. Esas serían las dos preguntas generales que hay. Ya. Antes de responder eso, me había olvidado contar. A ver si lo encuentro. Ya. A propósito de las notificaciones. En el caso, ¿no es cierto?, que yo tenga activado todas mis notificaciones, ¿no es cierto? Cuando el profesor realiza esta pregunta y consideramos en este sentido que es muy pertinente, el estudiante siempre le va a llegar la notificación ya a su correo, en el correo donde está vinculado la clase, ¿no es cierto?, en este caso de Classroom, para que tenga siempre consideración de que a medida que el profesor realice una actividad o programa una actividad, ¿no es cierto?, nos va a avisar siempre medida de correo, ¿no es cierto?, nuestra bandeja de entrada en sí la actividad, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, aparece mi nombre, ¿no es cierto?, el nombre del estudiante y junto con el nombre del profesor, en donde realizar una nueva pregunta de géneros literarios, unidad 1, y aparece la pregunta en sí, y el estudiante puede apretar el botón abrir, y le va a aparecer de forma inmediata, ¿no es cierto?, la pregunta, las indicaciones, puede, ¿no es cierto?, realizar la respuesta, ¿ya? Puede realizar también comentarios privados que te van dirigidos, por ejemplo, a una consulta al profesor, etcétera, ¿no es cierto? Puede publicar y acá, ¿no es cierto?, va a aparecer ya que realizó un comentario dentro de lo que es la clase, ¿ya? Y me da la opción de eliminar, ¿ya? Pero en el caso de que elija esta opción, a mí de inmediato me va a llegar un correo diciéndome que el estudiante va a eliminar o el estudiante ya publicó dicha respuesta. Ya, acá voy a colocar la opción de cancelar. Ya, para volver, ¿no es cierto?, a las preguntas de forma general, como plantea Marcelo, en el caso de que yo quiera eliminar una clase, ya, me voy al menú, ¿no es cierto?, de la parte derecha de mi plataforma y voy a la parte de clases, ¿ya? En este caso tengo dos clases creadas. Si yo quiero eliminar una clase, lo primero que tengo que hacer es archivar una clase, ¿ya?, que aparece dentro de los botones, dentro de los tres botones verticales de cada clase, ¿no es cierto?, aparecen estos tres botones. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que pinchar, me va a aparecer la opción de mover, editar, copiar o archivar. Ya, para eliminar tengo que archivar la clase. Me va a preguntar si realmente yo quiero archivar dicha clase, ¿no es cierto? Y coloco la opción de archivar. Posteriormente, ¿no es cierto?, ingreso nuevamente al menú lateral de esta plataforma y, ¿no es cierto?, me voy a clases archivadas. Y acá me va a aparecer otro menú, que es un menú escondido, ¿no es cierto?, donde aparecen todas las clases archivadas. Si yo quiero eliminar definitivamente esta clase, simplemente aprieto la opción eliminar. ¿Ya? Y ahí se va a eliminar todo lo que es la clase. Pero no va a eliminar, ¿no es cierto?, lo que es los archivos, ¿no es cierto?, que se creó vinculado a esta clase en mi unidad Drive vinculada a mi correo. ¿Ya? Esa es la forma de eliminar una clase. Primero, ¿no es cierto?, tengo que archivar la clase y después eliminarla definitivamente. En el caso de que yo no quiera que me lleguen notificaciones dentro de mi correo, ¿no es cierto?, que no me llene siempre todo, tengo que dirigirme ajustes, ¿no es cierto?, y va a aparecer este menú, ¿ya?
donde aparece el menú, o donde, disculpen, donde aparece el perfil con el cual yo creé esta cuenta con mi correo, ¿ya? Y va a aparecer la opción de notificaciones, ¿ya? Bueno, si yo aprieto la primera opción, ¿no es cierto?, no me va a llegar ninguna notificación en mi correo. Esa es primera instancia, ya no me va a avisar. Pero, ¿no es cierto?, aparece un submenú dentro de las notificaciones, que son de comentarios y las clases que yo realizo, ¿ya? En el caso de que yo no quiera, ¿no es cierto?, comentarios de mi post, ¿no es cierto?, de lo que yo realizo, simplemente elimino. Y así voy uno por uno, ¿ya? Comentarios que tengan mención en mí, ¿no es cierto?, también lo puedo eliminar. Trabajo, ¿no es cierto?, mensajes privados, como lo dije anteriormente, que podrían realizar los estudiantes, lo voy eliminando, ¿ya? También, ¿no es cierto?, como los estudiantes que entregan trabajo atrasado, ¿no es cierto?, la invitación a la colaboración en codocencia, ¿no es cierto?, también lo puedo ir eliminando, y junto también con los estudiantes que reprobaron la asignatura, ese tipo de notificaciones también las voy eliminando, ¿ya? Entonces, para recordar, simplemente del menú externo me voy a ajustes. Dentro de ajustes, ¿no es cierto?, aparece el ámbito de notificaciones, donde si no quiero recibir ninguna notificación por correo, simplemente elimino todas las notificaciones, o si me interesa solamente que no comenten acerca de mi post, o que no comenten acerca de un mensaje privado, lo voy eliminando uno por uno. No sé si hay otra pregunta, Marcelo. ¿Me vas diciendo? Hasta ahora no. Los invitamos a dejar sus consultas en el chat y en el minuto que David indique, no las vamos a ir contestando. Ya, para continuar, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo en clase, ¿no es cierto? Estábamos en el menú de crear, ¿ya? Ya vimos lo que era una pregunta que sirve como un foro para dar inicio a una actividad donde yo puedo realizar una pregunta con indicaciones de forma opcional, y dentro de esa pregunta los estudiantes pueden ir comentando. Ya puedo dar las opciones de que editen esa pregunta, de que solamente la publiquen una vez, y de que los demás estudiantes puedan crear respuestas dentro de esa pregunta, ¿ya? También, ¿no es cierto?, tenemos como primera instancia lo que es tarea, ¿ya? ¿Qué pasa con lo que es tarea? Tarea en sí puede ser catalogada como la actividad más grande dentro de la plataforma Classroom, ¿no es cierto?, donde voy a dar diversos tipos de instrucciones o tipos de tareas a los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, yo acá tenía una preparada. Yo acá tengo una preparada, ¿no es cierto?, donde simplemente puse escribir breve memoria utilizando un lenguaje variado y figurado, ¿ya? Dentro de eso también tengo la invitación a cada uno de mis estudiantes, ¿no es cierto?, para que en sí la pueda implementar. Por ejemplo, Tamara. Por ejemplo, Tamara, una de mis estudiantes, ya, ¿no es cierto?, y realizó una publicación de esta tarea, ¿ya? Pero ¿cómo yo llego a esta tarea? Eso es lo interesante. Para eso, ¿no es cierto?, vamos a crear una para que vayan siguiendo todos los pasos, ¿ya? Para eso, ¿no es cierto?, voy a realizar un pequeño título, ¿no es cierto?, escribir un breve texto narrativo que marque los tipos de focalizaciones, ¿ya? Como instrucción, ¿no es cierto?, general o instrucción general, ¿no es cierto?, voy a colocar el lenguaje figurado. El texto debe tener como máximo 2 planas. Bueno, acá el tema del profesor y cómo quiera plantearlo va a definir simplemente de él, ¿ya?
¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero realizar instrucciones más específicas, también puedo añadir, ¿no es cierto?, lo que es un archivo y puedo crear mi rúbrica o copiar una rúbrica, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo voy a hacer yo, voy a crear un archivo. David, Dime, ¿dejaste de compartir? ¿no? ¿No se ve? No, por lo menos yo no lo estoy viendo. No sé si los demás profesores, ¿sí? Ya. Profesores que dicen que no. No se ve, dice la profesora Paula. Ya, no se Ok. preocupe. Se salió la presentación. Sí. Ahí sí, si puedes retomar un poco porque... Yo voy a retomar entonces para... Ya. Ahora sí, dicen. Ahora sí. Ya, ¿no es cierto? Tenemos la opción de tarea. Ya, la opción de tarea es la opción más genérica, ¿no es cierto? Y más grande que nos puede implementar lo que es esta plataforma de Classroom. ¿Ya? Bueno, las estructuras son muy similares a todos los tipos de actividades que nos presenta esta plataforma. En primera instancia, ¿no es cierto? Debemos escribir un título, ya, que marque lo que es toda esta tarea. En este caso voy a hacer que los estudiantes escriban un breve texto narrativo, ya, enfocado a las focalizaciones de los narradores, como instrucción, ¿no es cierto?, que siempre va a ser opcional, ¿no es cierto?, utilice 2 instrucciones, pero en el caso de que yo quiera ir más a fondo, si yo tengo, por ejemplo, una rúbrica, ¿ya?, ¿qué puedo hacer? Puedo traerla desde mi archivo de Drive, ¿no es cierto?, puedo plantearlo con un enlace que me va a llevar a la dirección a una pestaña de una página, ¿no es cierto?, dentro del buscador. Puedo, ¿no es cierto?, también ingresar lo que es un video de YouTube, ¿ya?, que lo voy a hacer para implementar ayuda a esta tarea. Por ejemplo, voy a buscar focalizaciones narrativas. Hacer una pequeña ayuda, ¿no es cierto?, para mis estudiantes. ¿Ya? En este caso yo había ya visto algunos videos y voy a implementar este video que va a servir como complemento, pero también yo puedo, ¿no es cierto?, subir un archivo, como dije anteriormente. Voy a apretar el botón de seleccionar, va a abrir ¿no es cierto?, mi computador. Está abriendo, ¿no es cierto?, los archivos desde mi dispositivo. Y voy a subir, primero selecciono la rúbrica que quiero, ¿no es cierto?, implementar. La selecciono, la abro, ¿no es cierto?, y ya, ¿no es cierto?, nos da la opción de añadir archivo y coloco subir. Incluso me va a aparecer la opción, si los alumnos pueden ver este tipo de archivo, también los alumnos pueden editar el archivo, y si los estudiantes también pueden hacer una copia de este archivo. En el caso de que no quiero que los estudiantes manipulen mi archivo solamente, coloco la opción de que los estudiantes pueden ver el archivo, ¿ya? Y si yo pincho acá, me abre una pestaña y, ¿no es cierto?, va a aparecer la rúbrica que yo quiero implementar dentro de mi clase, ¿ya? Ahora, como opción general, y una opción que igual recomiendo mucho, es que también yo puedo crear una guía de evaluación dentro de la misma tarea, ¿ya? Entonces, para eso, como dije anteriormente, también es una opción muy parecida a lo que es la pregunta. Puedo elegir a todos los estudiantes o puedo elegir, ¿no es cierto?, a una cantidad delimitada de estudiantes para realizar esta tarea. Ya en este caso voy a elegir a todos los estudiantes. También me da la opción, ¿no es cierto?, de calificar esta tarea. Ya de forma predeterminada siempre, ¿no es cierto?, va a aparecer que esta tarea o esta actividad va a tener 100 puntos. O me da la opción de no tener una calificación. Como dije anteriormente, también me va a entregar lo que es la fecha y hora de entrega. Ya en el caso, por ejemplo, que yo quiero que sea el miércoles 17, simplemente pincho el miércoles 17. Y también, ¿no es cierto?, si es una hora opcional. En el caso de que quiera, no sé, que sea hasta la noche, 23:59, o por ejemplo, que sea hasta las 5 de la tarde. ¿Ya? Entonces acá me va a avisar que hay una tarea el miércoles
la fecha de entrega tiene un límite hasta el miércoles 17 de junio a las 5 de la tarde. Y muy importante, ¿no es cierto?, elegir el tema. En este caso, como elegí el eje de escritura, vamos a corroborar este eje. Ya, de acá algo muy importante. Como dije anteriormente, yo puedo subir una rúbrica directamente, pero también yo puedo, ¿no es cierto?, vincular lo que es mi tarea a una rúbrica, ¿no es cierto?, que la vamos a crear directamente desde la plataforma, donde aparece este signo, ¿no es cierto?, más en guía de evaluación. Habilitamos guía de evaluación. Yo puedo crear una guía de evaluación, puedo reutilizar una guía de evaluación que creé en otro curso, o también yo puedo importar una de hoja de cálculo. ¿Ya? En este caso vamos a crear una guía de evaluación. Dentro de la guía de evaluación que uno puede crear, va a aparecer este menú, ¿ya? Donde dice, en primera instancia, ¿no es cierto?, nos va a marcar la descripción de lo que es la actividad, la opción de usar puntuaciones o no usar puntuaciones, en este caso sí lo vamos a utilizar, y la forma, ¿no es cierto?, de puntuación que va a ser ascendente o descendente. Ya, y para eso, ¿no es cierto?, en primera instancia nos va a aparecer el título del criterio, de lo cual nosotros vamos a trabajar, la descripción, y dentro de ese menú, ¿no es cierto?, va a aparecer los puntos que es obligatorio, el título del nivel y la descripción, ¿no es cierto?, que vamos a implementar para cada uno de ellos. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a crear una breve guía para que vayan conociendo, ¿no es cierto?, cómo se va utilizando. Muy bien. Por ejemplo, el título de mi primer criterio va a ser, no sé, por ejemplo, la redacción. ¿Ya? Junto con eso, ¿no es cierto?, yo puedo crear la descripción de este criterio. Y la descripción del criterio, ¿no es cierto?, va a corresponder, ¿no es cierto?, al logro total o definitivo que yo quiero plantear dentro de dicho criterio. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero implementar 5 criterios, ¿ya?, que va a ser la puntuación desde el 0 hasta el 4, y va a ser una forma descendente, yo en primera instancia, ¿no es cierto?, tengo que colocar el máximo nivel, ¿ya?, dentro de ese criterio. Y dentro de ese criterio, ¿no es cierto?, el mayor logro va a ser excelente. ¿Ya? ¿Y cómo el estudiante puede llegar, ¿no es cierto?, a este criterio con este puntaje? Yo tengo que especificar, ¿no es cierto?, el requerimiento que quiero lograr, y realizo, ¿no es cierto?, que este criterio contiene lo solicitado con la inclusión de más elementos que los requeridos. ¿Ya? Entonces, ese sería mi primer criterio. Pero para eso igual tengo que agregar los otros criterios, ¿ya?, que es el puntaje, ¿no es cierto?, con 3, con 2, con 1 y con 0. ¿Ya? Esto va a depender siempre de cada profesor. Yo puedo elegir menor cantidad de criterios, ¿no es cierto?, ¿ya?, o incluso una mayor cantidad. Eso ya no tiene límite para crear en la rúbrica. ¿Ya? Por ejemplo, en el criterio 3, el título del nivel va a ser bueno. ¿Ya? ¿Cómo yo logro este criterio? Otros 3 puntos dentro de mi criterio de redacción, que simplemente contiene lo solicitado con elementos requeridos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, con 2 puntos, el título del nivel se va a llamar en desarrollo. Y como yo presento estos elementos, con esta descripción, no presenta todos los elementos requeridos. ¿Ya? En el caso de que el estudiante tenga un punto, va a ser definido como insuficiente. ¿Ya? Y como yo obtengo este criterio, aparecen pocos elementos requeridos. ¿Ya?
Y, ¿no es cierto?, ya dentro del puntaje mínimo, ¿no es cierto?, tenemos lo que es deficiente y simplemente no aparece lo solicitado, ¿ya? Dentro de la descripción ya tengo un criterio de cuál yo quiero evaluar, ¿ya? Acá no hay límite de criterios, yo puedo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que estime pertinente cada profesor. En este caso vamos a dejar un criterio, ¿ya? Con todos sus puntajes, ¿no es cierto?, desde el 0 hasta el 4, con todos los títulos dentro de ese criterio. Es muy importante especificar esto para que el estudiante igual sepa, ¿no es cierto?, cuál va a ser el criterio de evaluación, ¿ya? No dar un trabajo simplemente por darlo, sino que tenga en consideración lo que se va a hablar y junto con la descripción de cada criterio, ¿ya? Si por ejemplo el profesor para tener un nivel excelente me exige más, ¿no es cierto?, de lo que plantea, yo puedo, ¿no es cierto?, investigar y agregar más cosas dentro de mi trabajo, ¿ya? En el caso de que yo considere que esté listo mi rúbrica, ¿no es cierto?, o mi guía de evaluación, simplemente coloco la opción de guardar. ¿Ya? Entonces, para publicar dicha tarea es lo mismo que la opción que la actividad de pregunta. Me voy a la parte superior de la pantalla, va a aparecer lo mismo, crear tarea, programar, guardar borrador o descartar borrador. En el caso, por ejemplo, que yo realice esta actividad y considere que todavía no esté guardada, simplemente guardo el borrador. Ya, así me va a quedar para mí, solamente la visión del profesor la puede tener y los estudiantes no van a poder verla todavía, hasta que yo la programe o la cree en algún instante. Ya, en este caso la vamos a crear. Se está creando. Ya, ¿no es cierto?, en el ámbito de escritura tenemos dos actividades, ¿ya? Y aparece, ¿no es cierto?, lo que es el texto, lo que son las 5 tareas asignadas, los que han presentado esta tarea, en realidad ninguno lo ha presentado, junto con la rúbrica que se puede utilizar de forma directa, subir un archivo, con otro archivo que yo puedo subir, en este caso subir un video que complemente mi actividad, y junto con la guía de evaluación, y lo cual la va a describir, ¿no es cierto?, con un criterio, y ese criterio tiene un punto, ¿ya? En el caso que yo quiera ver la tarea, ¿no es cierto?, de forma específica, aparecen los estudiantes a los cuales le he asignado, ¿no es cierto?, ¿ya? También puedo abrir la tarea donde me va a abrir en sí la tarea, junto con los estudiantes, ¿no es cierto?, que aparecen al costado. ¿Hay una pregunta, Marcelo? No, hasta ahora no he registrado ninguna pregunta. Sí recordarles que Jordana compartió el link de la encuesta, ¿ya? Para que en la medida que vayan avanzando en esta sesión, cuando encuentren un tiempo adecuado, la vayan contestando, por favor, porque ahí quedan registrados los correos para compartirles materiales e invitarlos a las próximas sesiones también. Nada más que eso. Y las preguntas por el chat, cuando lo estimen conveniente. Muchas gracias. Bueno, aquí dice un profesor, justo pregunta el profesor Rodrigo, ¿cómo se realiza una tarea de elección múltiple? Ya, buena pregunta. Ya, muy simple. Dentro de esa misma tarea de elección múltiple, ¿no es cierto?, podemos ir... Disculpen. A tarea de cuestionario, ¿ya? Dentro de la tarea de cuestionario, que es justo lo que íbamos a ver a continuación, gracias por adelantarse, nos aparece esta opción, ¿ya? Si se fijan, son muy parecidas todas las opciones, pero en sí cada una de ellas tiene delimitaciones y beneficios para los estudiantes, ¿ya? En el caso de yo quiera plantear una opción múltiple, ¿no es cierto?, la plataforma Classroom en sí encierra un elemento que es muy importante, que lo hablamos en la clase anterior, o sea, disculpen, la sesión anterior, lo que es el formulario, ¿ya? En este caso el blank quiz, que
es otro de las herramientas que tiene Google, ¿no es cierto?, dentro de su amplio espectro para el sistema educativo y para cualquier ámbito, ya sea de negocios o trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero implementar una selección múltiple, ya sea una evaluación con una calificación o una evaluación formativa, ¿qué es lo primero que nos van a exigir? Obviamente, en primera instancia va a ser el título. ¿Ya? En este caso, como es un ámbito relacionado con el lenguaje, puede ser un control de lectura, por ejemplo. Ahí ya cada profesor puede variar dentro de su espectro, ¿no es cierto?, que quiera medir. ¿Ya? Y como instrucción, que siempre es opcional, responde la siguiente evaluación. Yo quiero implementar más cosas, obviamente está la opción de implementar más cosas. Dentro de eso, ¿no es cierto?, estamos en género literario. Reitero, la opción de preguntar a un estudiante o a varios estudiantes, ¿ya? La opción del puntaje, ¿no es cierto?, la fecha de entrega, si quiero sacar una fecha de entrega y con un horario determinado, y con la guía de evaluación, que igual me va a aparecer la opción de implementar dicha guía de evaluación, ¿ya? En el caso de crear una tarea, ¿no es cierto?, o en este caso un control de lectura, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente pinchar esta opción de Blank Quiz y me va a aparecer, ¿no es cierto?, un formulario, ¿ya? Este es el formulario que está relacionado, ¿no es cierto?, que es una herramienta de Google que está vinculado a lo que es Classroom, ¿ya? Y me va a aparecer, ¿no es cierto?, la descripción del formulario, el título del formulario, del cual yo voy a escribir, ¿no es cierto?, su denominación, control de lectura de historias de cronopios y de famas, de Cortázar. Se va a hacer mi control de lectura, ¿no es cierto?, y su nombre, su denominación, y una descripción, ¿no es cierto?, donde presento a continuación encontrarás preguntas relacionadas con la lectura obligatoria que dimos en la primera sesión, y simplemente, ¿no es cierto?, acá voy creando lo que es el formulario, ¿ya? Va a aparecer este menú. Si se dan cuenta, va a aparecer la pregunta cuestión y las opciones, y si en el caso de que yo quiera agregar más opciones o menos opciones, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, puedo crear una respuesta corta, una respuesta extensa, en este caso denominada párrafo, ¿ya? Para eso, David, disculpa, te molesto que no ha aparecido nada disculpe, de lo que tú has... Ahora sí, ¿ahora sí? ahora apareció. Ya, Ahora apareció, gracias. muchas gracias. Ya, reitero entonces nuevamente todo. Ya, ahora sí. Ya, dentro de la opción, ¿no es cierto?, para crear este tipo de preguntas, ¿ya? Simplemente me voy a la opción de tarea, ¿no es cierto?, de formulario. Dentro de eso aprieto lo que es Blank Quiz, que es el formulario en sí que está relacionado con Google, ¿no es cierto? Me va a aparecer esta opción, ¿ya?, que es el formulario, la opción de formulario. En el ámbito superior izquierdo me va a aparecer esta denominación, ¿no es cierto?, que me encierra para crear el nombre de mi documento. A continuación me va a crear, ¿no es cierto?, o me va a dar la opción de la descripción del formulario, y posteriormente me va a aparecer esta opción, ¿ya?, que son el tipo de preguntas y las preguntas en sí que yo quiero formular en el cuestionario, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo ir desde la opción de alternativas, ¿no es cierto?, de respuesta corta, o de párrafo, que en este caso, ¿no es cierto?, sería respuesta ya más extensa. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a dar la opción de selección, ¿ya? Para eso, ¿no es cierto?, vamos a agregar una pregunta. La pregunta de muestra.
¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué se señala en la obra que cuando te regalan un reloj recibes también un infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire? ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, va a depender de las opciones que quiera dar cada profesor. ¿Ya? Puedo ir añadiendo opciones o simplemente puedo dejar las opciones que requiera. Como opción 1, vamos a dejar esta alternativa, ¿ya? Y simplemente si queríamos agregar otra, apretamos el botón de Enter. Como opción 2, vamos a dejar esta alternativa. Cada pregunta se puede ir editando, ¿no es cierto? Espero que a medida que yo vaya creando una pregunta, simplemente tengo que apretar el botón, una opción, el botón Enter, y me va a ir creando, ¿no es cierto?, dicha opción. También, para complementar cada pregunta o cada respuesta o cada opción, ¿no es cierto?, me permite también la opción de agregar una imagen dentro del procedimiento que estoy entregando. La opción 3, ¿no es cierto?, apretamos Enter. Y la opción 4. Como ahora, ¿no es cierto?, la PTU, la prueba de transición, agrega preguntas con 4 alternativas, 4 y 5 alternativas. Vamos a practicar, ¿no es cierto?, lo que es la PTU. Y vamos a dejar solamente 4 opciones. ¿Ya? Dentro de eso, ¿no es cierto?, tenemos lo que son los comentarios y el tipo de puntaje, ¿no es cierto?, que vamos a realizar para cada pregunta. Por ejemplo, esta pregunta va a tener, no sé, 3 puntos. ¿Ya? Y simplemente anotamos la opción de 3 puntos. ¿Ya? También puedo realizar una duplicación de esta pregunta, puedo editar esta pregunta, puedo editar las respuestas también, ¿ya?, junto con su puntaje, que son de 3 puntos. Y me da la opción, ¿no es cierto?, si esta pregunta va a ser de carácter obligatoria o no va a ser de carácter obligatoria según las opciones del profesor. ¿Ya? A medida que el profesor vaya creando toda su pregunta, ¿no es cierto?, como yo ya dupliqué, tengo 2 preguntas y el puntaje, ¿no es cierto?, va a aparecer en su totalidad, acá, 6 puntos. A medida que los estudiantes vayan respondiendo, ¿no es cierto?, me va a aparecer todas las respuestas de los estudiantes por nombre, en este caso por el correo del cual fue enviado, tal cual como nosotros, ¿no es cierto?, hacemos la encuesta que presentamos al final para cada situación. Aparecen sus respuestas en esta forma, ¿no es cierto?, y van a aparecer. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo hago llegar esta invitación? Simplemente aprieto la opción invitar. Puedo realizar una invitación por correo. También puedo copiar lo que es el formulario, y en este caso lo puedo enviar ya sea mediante correo o mediante WhatsApp, por ejemplo, o cualquier red social, o simplemente aprieto la opción de mensaje y me va a enviar, ¿no es cierto?, el correo a cada destinatario. También yo puedo añadir colaboradores en el caso de que yo quiera que otro profesor también tenga este formulario. Por ejemplo, con mi profesor colaborador Marcelo, también yo lo puedo incluir y puedo enviarlo. En el caso de que no, simplemente envío el correo ya para los estudiantes en específico. En el caso de no ser así, por ejemplo, este formulario va a quedar creado dentro de la tarea, ¿no es cierto?, que implementamos con anterioridad. ¿Ya? Y simplemente tengo que crear la tarea y ya se creó, ¿no es cierto?, la actividad. ¿Alguna pregunta, Marcelo? Sí, dice el profesor Rodrigo, en vez de redacción, ¿se pueden agregar imágenes como opciones? ¿En qué ámbito? ¿Cuál de todos los ámbitos? Si lo puede explicar un poco, profesor Rodrigo.
Profesor. En vez de redactar las opciones de respuesta, ¿Mm? ponerle una imagen, por ejemplo, Mm. si yo preguntara what is he doing, ponerle imagen, varias imágenes. Un texto continuo. Ya, No, en las opciones, en vez de redactarle, ponerle imágenes, para que elija la imagen correcta. ¿Te podrá o no? Sí, sí se puede. Ah, ya. Muestra de inmediato. Por ejemplo, en vez de, bueno, se puede complementar en realidad. Si se fijan acá, ¿no? Está la opción, y acá al lado dentro de la opción, que es la opción A, aparece la imagen, ¿ya? Y acá a medida que uno vaya eligiendo la imagen, el tipo de respuesta que yo quiero lograr, simplemente yo la puedo subir desde mi ordenador o buscar en plataforma Google, por ejemplo. Oh, Dios. No sé, por ejemplo, vamos a elegir esta imagen y la vamos a insertar. Y va a aparecer junto con la descripción la imagen que yo quiero implementar. Así que sí, en realidad sí se puede hacer más dinámico este tipo de preguntas, junto con una imagen y un texto, un breve texto. ¿Ya? ¿Tienes espacio para más preguntas? ¿Sí? ¿Cómo ingreso al cuestionario, dice, o formulario? Ya que al desplegar las herramientas de Google no me aparece. A ver cómo especifique el profesor. Profesora Rode. La escuchamos, profesor. Sí, lo que pasa es que estaba viendo cómo ingreso al formulario para poder hacer esto. ¿Ya? Entonces me iba a los puntitos ahí para desplegar toda la herramienta Google y me aparece el icono del formulario. Pero me fui, ahora lo pillé. Fui a más herramientas de Google, Sí. se despliega una actividad y ahí la pillé, la encontré. Eso Claro. era, gracias. Ahí es importante puntualizar que en esa herramienta aparecen algunas solamente desplegadas y si ponen más herramientas de Google van a aparecer el resto. Ahí las tienen que buscar en realidad, pero ahí aparecen desplegadas algunas de las herramientas que tienen las más usadas más que nada. Y la otra pregunta, David, dice profesor Hernán, ¿cómo puedo saber qué fue lo que respondió cada estudiante para poder calificar? Ya, es muy simple. Simplemente uno se va a la opción de respuestas. ¿Ya? Que aparece acá, ¿no es cierto? Que me parece que un estudiante, ¿no es cierto?, colocó la respuesta. Y te va dando las opciones. De inmediato, a medida que un estudiante va respondiendo, te da la, ¿no es cierto?, de forma individual. Ya sea, puede ser un resumen total de lo que es la evaluación, por pregunta, o también de forma individual lo que respondió cada estudiante. ¿Ya? Acá vemos, ¿no es cierto?, que un estudiante respondió la opción B, que no era la opción, y va dando su puntaje. Ya tiene 0 de 3 puntos, por ejemplo. Así que por eso es muy importante y muy bueno este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque te va dando el resultado inmediato. ¿Ya? Uno va creando, ¿no es cierto?, la pregunta con su respuesta correcta y después el estudiante, ¿no es cierto?, ya, o a medida el profesor vaya revisando, va a ver de forma global, por pregunta o de forma individual, estas opciones y va permitiendo, ¿no es cierto?, tener la respuesta en sí o la evaluación de forma inmediata. David, la otra pregunta, la profesora Mirna dice, ¿cómo sabe el estudiante cuál es la respuesta correcta? Porque a medida que, ¿no es cierto?, que uno vaya creando la pregunta, ¿no es cierto?, también va creando la respuesta correcta y te va a aparecer dentro de la... A ver. Te va apareciendo, ¿no es cierto?, todas las opciones que son, bueno, que él tuvo mala en sí, o que él tuvo buena, va a aparecer ese desarrollo del estudiante. ¿Ya? Si él respondió mal, va a aparecer cuál fue la respuesta buena y cuáles son las respuestas malas. ¿Ya? Pero la pregunta apunta a si eso le aparece al estudiante. Sí, le aparece al estudiante. Sí, ok. No sé si hay otra pregunta.
Por ahora no. Cualquier pregunta la van poniendo en el chat. A ver, la profesora dice, Carmen Esman, para no interrumpirte después, dice... ¿Eso es como una prueba en línea, dice la profesora, o se puede hacer una prueba en línea? Pregunta. Sí, de hecho es una prueba en línea. ¿Ya? Vamos a retroceder, ¿no es cierto?, para mostrar de nuevo. Una tarea de cuestionario en sí es una prueba en línea. ¿Ya? Se puede hacer de forma gradual, ¿no es cierto?, o se puede hacer de forma inmediata. Siempre va a depender de la fecha que yo quiera entregar esta evaluación. Recuerden que para eso, ¿no es cierto?, tenemos lo que este menú, ¿no es cierto?, el menú lateral derecho, que es muy importante realizarlo para los alumnos que quieran implementar, los puntajes que yo voy a tener, la fecha de entrega, por ejemplo, si quiero que se haga este mismo día, ¿no es cierto?, que estamos a martes 10, ¿ya? Y si yo quiero que los estudiantes lo realicen a una hora determinada, simplemente, como son las 12:10, les voy a dar una hora, por ejemplo. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, me va a aparecer la fecha que ellos tienen que realizarlo. O en el caso de que yo quiera, recuerden, programar esta evaluación, coloco las fechas donde yo lo quiero programar, ya, para que ellos la puedan observar, y junto, ¿no es cierto?, con el horario que quiero que se publique. Así que sí sirve como una evaluación en línea, dependiendo de la programación que yo les deje, para cuándo quiero que lo entreguen y el tiempo que yo les voy a dar hasta o para entregar. David, y por último el profesor Hernán Tapia pregunta, pero para poder individualizar las respuestas de cada estudiante, ¿será necesario que al principio del cuestionario dejemos un espacio para que el estudiante se identifique con su nombre? Esa es la pregunta. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy creando el formulario, este formulario se va a estar enviado. Recuerden que todas las tareas se asignan en un comienzo, ¿ya? Y si yo en este caso voy a hacer el ejercicio o no. Si yo en este caso, por ejemplo, agrego que son todos los estudiantes, a medida que cada uno de ellos vaya respondiendo, me va a aparecer después la respuesta al formulario, ¿no es cierto?, todas las respuestas por estudiantes. Ya, porque yo se lo envío a todos. En el caso de que yo se lo envíe, por ejemplo, simplemente a Alejandro y a Mauricio, me va a llegar también la respuesta de Alejandro y de Mauricio. ¿Ya? Y como dije anteriormente, dentro de las respuestas, ¿no es cierto?, me va a aparecer el resumen, que va a ser el resumen del curso, va a ser el resumen por pregunta y de manera individual. Así que uno se tiene que identificar porque ya con el correo va a venir su identificación, ¿no es cierto?, junto con su nombre, al cual yo envié dicho cuestionario. ¿Ya? Ok, no hay más preguntas, así que continúan. Ya, muchas gracias. Muy bien. Dentro de todo, ¿no es cierto?, tenemos ya lo que es la tarea de cuestionario, pregunta, lo que es el tema, y ahora, ¿no es cierto?, nos vamos a lo que es material. Si se recuerdan, ¿no es cierto?, la sesión anterior se podían publicar distintos tipos de archivos. Y esta es la misma opción, pero aparece en el ámbito de actividades dentro de eso, ¿ya? Por ejemplo, como título puedo crear un material para el cual mis estudiantes puedan ir identificando, ¿no es cierto?, y puedan ir observando a medida que planteen una unidad o un eje o una temática dentro de mi asignatura. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a colocar focalizaciones narrativas. Como descripción, ¿no es cierto?, una pequeña narración del profesor hacia los estudiantes. La temática, ¿no es cierto? Y acá me da dos opciones, ya, que son añadir y crear. Dentro de añadir, como anteriormente lo vimos, ¿no es cierto?, me da la opción de integrar un archivo de Google, ¿no es cierto?, compartir un enlace, ya, compartir un archivo desde mi ordenador o compartir un archivo desde, ¿no es cierto?, la plataforma YouTube.
¿ya? En este caso, por ejemplo, voy a compartir un enlace. Voy a compartir, disculpen, un archivo, ¿ya? Dentro de ese archivo, ¿no es cierto? Yo, si lo tengo en mi computador, simplemente selecciono archivo desde tu dispositivo y me va a aparecer, ¿no es cierto?, ya los archivos dentro de mi dispositivo, ¿no es cierto?, que puedo plantear para la clase, ¿ya? En este caso vamos a seleccionar este, que es de focalizaciones, y planteamos, ¿no es cierto?, la opción de subir, y ya, ¿no es cierto?, va a estar en línea lo que es el archivo de focalizaciones. Los alumnos pinchan esta opción y va a estar el archivo a la disposición de todos los estudiantes que yo quiera compartir dicho material. Ya. En el caso, por ejemplo, de que no tenga ese material y lo quiera crear, ¿no es cierto?, me da la opción también de crear un archivo, ¿ya?, que son los archivos que están vinculados a la cuenta de Drive, ¿no es cierto?, que es de documentos, presentaciones, hoja de cálculos, incluso dibujo, o también puedo crear un formulario dentro de este mismo material, como lo hicimos anteriormente para este pequeño control en línea, por ejemplo. En este caso voy a realizar una presentación que está vinculado, ¿no es cierto?, a lo que es PowerPoint, ¿no es cierto?, que muchos conocemos. Está abriendo la opción. Y a medida, ¿no es cierto?, que yo voy seleccionando esta opción, va creando un archivo, ¿no es cierto?, y una presentación que yo puedo compartir con mis estudiantes, ¿ya? Tipos de focalizaciones, ¿ya? Muy bueno, ¿no es cierto?, para trabajar en línea y en el caso de que una persona no tenga suficiente espacio dentro de su ordenador o simplemente quiera dejarlo registrado en forma digital, ya sea en la nube, en este caso en Drive. Puedo ir creando distintos tipos de archivos y, ¿no es cierto?, puedo ir creando mi propio material para la clase, ¿ya? ¿Cierto? Y, ¿no es cierto?, le aparece la opción nuevamente, ya tenemos lo que es el archivo, tenemos el archivo que subimos, nos aparece la opción para qué alumno quiero publicar este tipo de archivos, ¿ya? Y para el tema, si quiero crear un tema desde acá, ningún tema, o el tema, ¿no es cierto?, que estamos abarcando, que es el tema de escritura. También nos da la opción, ¿no es cierto?, de programar para más adelante, de guardar el borrador si creo que no está terminado este material, o simplemente descartarlo. Ya nosotros lo vamos a publicar. Y acá me va a aparecer, ¿no es cierto?, lo que es el archivo que subimos junto con la presentación que pudimos crear en línea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Marcelo? Antes de... No, no hay ninguna pregunta hasta ahora. Ya. Bueno, eso es lo que conlleva, ¿no es cierto?, al trabajo de clase. Ya, vamos a hacer una pequeña recapitulación. En primera instancia, ¿no es cierto?, el trabajo de clase nos permite dividir o subdividir, ¿no es cierto?, lo que es la asignatura, la unidad,
la temática dentro de una clase en una estructura más pequeña. Para eso, ¿no es cierto?, tenemos que ir al tema. Ahí va a depender de la asignación de cada profesor y cómo quiera trabajar él. Pero sí es muy importante que tengan en consideración que al momento que hagan esta división se va a lograr una mayor estructuración dentro del trabajo. Como dije anteriormente, lo pueden dividir en temas, dependiendo de la asignatura, lo pueden dividir incluso por objetivo de aprendizaje, ¿no es cierto? O lo pueden dividir por una subtemática dentro de la unidad o unidades que quieran plantear con el curso, ¿ya? Dentro del tema, ¿no es cierto?, podemos crear una serie de actividades con los estudiantes que van, ¿no es cierto?, de lo que son la pregunta. La pregunta, recuerden, es o se asemeja mucho, ¿no es cierto?, a lo que es el foro, donde un profesor escribe la pregunta junto con instrucciones opcionales, en el cual puede añadir distintos tipos de archivos o crear dentro del mismo, ¿ya? Esta pregunta, ¿no es cierto?, puede ser con una calificación, ¿no es cierto?, con una nota o un trabajo formativo. Se puede elegir también lo que es el curso o los cursos que yo quiero implementar esta pregunta, junto con la cantidad de estudiantes a la cual yo quiero implementarla. También puedo programar una fecha de entrega y una hora, ¿ya?, si así lo estimo pertinente. Junto a eso tengo que delimitar a mi pregunta para qué unidad, eje o subunidad quiero implementarla, ¿no es cierto? Y también me da las opciones de si mis estudiantes pueden responder a sus compañeros. En el caso de que yo quiero que funcione como un foro, sí sería muy pertinente que lo hicieran. Y si los estudiantes pueden editar su respuesta, ¿no es cierto? O simplemente pueden comentar una vez y es una respuesta definitiva. En el caso, por ejemplo, de que yo quiera crear una actividad más grande, ¿ya?, me voy a la opción de tarea. Dentro de la opción de tarea, bueno, sigue la misma implementación para todos. Tengo que agregar un título, junto con las instrucciones, que siempre va a ser de manera opcional. También me permite la opción, ¿no es cierto?, de añadir algún tipo de archivo, ya sea de Drive, de un documento que tenga en mi ordenador, de un enlace que corresponde a algún tipo de dirección, o un video en este caso de la plataforma YouTube. Con la creación de un archivo también puedo ver eso, ya sea de documentos, que se asemeja al Word, presentaciones a PowerPoint, hoja de cálculo al Excel, dibujos, cualquier tipo de dibujos, o incluso formularios, como los que vimos anteriormente. Me da la opción de elegir también a mis estudiantes el puntaje que yo quiero implementar, o simplemente quiero que sea un trabajo formativo, la fecha, la hora de entrega, el tema al cual yo quiero que, ¿no es cierto?, esta tarea vaya dirigida, a cuál subunidad o temática dentro de mi asignatura, junto con una guía de evaluación, la cual yo puedo crear para mis estudiantes, para, ¿no es cierto?, que puedan ver qué se va a evaluar, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, ¿ya?, junto con los criterios, ¿ya?, y el puntaje que yo voy a implementar a cada criterio para dicha evaluación. También dentro de esta opción, ¿no es cierto?, me da lo que es la tarea de cuestionario. La tarea de cuestionario, ¿no es cierto?, está relacionada con una evaluación en línea, como bien decía una profesora, donde yo tengo que implementar un título, obviamente, las instrucciones, ¿ya? Puedo implementar también la cantidad de estudiantes y a quién va dirigida esta tarea, este cuestionario. Lo mismo, el puntaje, si quiero que se vaya con una calificación o sin calificación, una fecha de entrega junto con la hora predeterminada, ¿no es cierto?, la temática y una guía de evaluación, y junto con la creación del formulario, ¿no es cierto?, que este formulario va a ser enviado directamente a los correos de los estudiantes y va a permanecer en línea, y las respuestas, ¿no es cierto?, me van a llegar a nivel grupal, como una evaluación al curso. También puede ser una evaluación de forma personal, personificada, y, ¿no es cierto?, también me da la opción de programar esta evaluación, de guardar el borrador o simplemente descartarlo. ¿Ya? Por último, ¿no es cierto?, me da la opción de material, donde esta opción, lo mismo, sigue la misma temática, el título del material, la descripción del material, para quiénes, si va a ser para uno o para todos, ¿no es cierto?, a qué tema voy a implementar este material, o qué subunidad, y junto, ¿no es cierto?, con la opción de añadir archivos, o simplemente si yo quiero crear en el momento algún archivo, puedo crearlo, de cualquier índole, ya sea numérico, por ejemplo, en una hoja de cálculo, sea una presentación, ya sea un texto escrito, ¿no es cierto?, un texto continuo,
documentos, un texto discontinuo, un texto mixto, por ejemplo, puede ser en dibujos, o un formulario, ya como lo dijimos anteriormente. E incluso, ¿no es cierto?, yo puedo reutilizar una publicación, ¿ya? Que yo ya tenga hecha, ¿no es cierto?, en otros cursos o de otros profesores en el cual yo estoy colaborando en una asignatura, como una codocencia. Me va a aparecer en esta opción la clase, ¿no es cierto?, los profesores que están en esa codocencia y la fecha de creación de dicho documento. Simplemente yo elijo el documento y, ¿no es cierto?, me van a aparecer las opciones de las clases que yo tengo y junto con los archivos que he creado, ¿ya? Dentro de esos archivos yo puedo crear puedo seleccionar uno y lo puedo reutilizar dentro de otra clase o dentro de la misma clase en el cual yo, ¿no es cierto?, esté, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, me va a aparecer la tarea que importé, ¿no es cierto?, desde otra asignatura. Me va a aparecer junto con la descripción del título, las instrucciones, con los archivos adjuntos a esa tarea, ¿ya? Y con la descripción, ¿no es cierto?, que es para todos los estudiantes, la cantidad de puntos, y que no tiene fecha de entrega, que no está delimitada para ningún tema, y junto con la publicación, ¿no es cierto?, de esta tarea, ¿ya? Y simplemente creo la tarea. Y puedo reutilizar otras actividades, ¿ya?, de otras asignaturas, donde yo quiera, por así decirlo. Es por eso que es muy importante tener como este banco de datos de Classroom, ¿ya? Que yo, a pesar de que haga una tarea en otra asignatura, yo puedo reutilizarla las veces que quiera y donde quiera, ¿ya?, de la forma que quiera. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo? No hasta ahora. No. Muy bien, ya para ir finalizando, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que son las de calificación, ¿ya? Dentro de las calificaciones, la última opción, que solamente es una opción que le aparece al profesor, ¿ya? Va a aparecer, obviamente, la lista de los estudiantes, ¿ya? Yo puedo ordenar tanto por apellidos como por nombre, ¿ya?, de la forma que yo quiera. Y va a estar delimitado a la comodidad de cada profesor. Y, ¿no es cierto?, me va a aparecer todos los elementos, todas las actividades que yo les di a mis estudiantes, ¿ya? Del cual yo, a cada una de esas actividades yo la puedo editar o la puedo eliminar si considero que ya no es pertinente realizarla para cada clase, ¿ya? Me va a aparecer primero las actividades sin fecha y posteriormente las actividades con fecha, ¿ya? Por ejemplo, aquí Mauricio me entregó una tarea y me da la opción, ¿no es cierto?, de enviar la tarea o ver entrega, ¿ya? Por ejemplo, Mauricio Luengo, que respondió en el foro: la literatura nos permite pensar con un cerebro prestado, ¿ya? Una forma muy poética de decirlo, ¿no es cierto? Y como esta tarea no tenía calificación porque correspondía al foro, no me da opciones, sino simplemente me da la opción de responder dentro de la respuesta que planteó Mauricio. Muy buena respuesta. Y la publico y obviamente va a continuar el foro. En el caso, por ejemplo, de que yo quiera plantear otra pregunta, por ejemplo de Tamara, otra entrega, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Dirigirme, ¿no es cierto?, al recuadro donde aparece la actividad junto con el estudiante que yo quiero revisar. Muy importante esto, ¿no es cierto? Enviar una respuesta o ver la entrega del estudiante, ¿ya? Yo tengo que seleccionar la opción de ver entrega del estudiante. Cuando yo aprieto esa opción, me va a aparecer, ¿no es cierto?, este ámbito, ya que es muy importante a la hora de revisar una actividad, ¿ya? En primera instancia me va a aparecer el nombre del estudiante junto con el estado, ¿no es cierto?, que esté entregado porque, ¿no es cierto?, ya me entregó la actividad en sí.
ya me va a aparecer el documento que ella acaba de enviar, ¿no es cierto? Y esto es muy importante. Uno, ¿no es cierto?, me permite hacer comentarios, ¿ya? Lo primero, me permite también ver la calificación y algo fundamental, ¿no es cierto?, es que dentro de la guía que yo creé, de la guía de evaluación, me van a aparecer los puntos que yo creé, ¿ya? Por ejemplo, acá me va a aparecer la redacción, que es el primer punto que presenté, ¿no es cierto?, con los 5 criterios en realidad que presenté, desde el 0, que era el deficiente, ¿no es cierto?, hasta el excelente, ¿ya?, que son todos los requerimientos. En el caso, por ejemplo, de yo haber leído y de considerar que cumplió con todos los requisitos, ¿ya?, me da la opción, ¿no es cierto?, de calificar este criterio y simplemente coloco 4 puntos, ¿ya? Como son 3 criterios, me da un total de 12 puntos. Y acá ya coloqué que tiene 4 de 4 puntos. Por ejemplo, si considero que en sí no tiene lenguaje figurado, ya, y solamente lo presenta en desarrollo, simplemente busco la opción de 2 puntos y tiene 2 puntos. Y de inmediato me va sumando 6 puntos de 12. ¿Ya? Eso es lo bueno igual que tiene Classroom, que te va permitiendo una revisión y una medición junto con una calificación de inmediato, ¿ya? Y nos vamos al último criterio. Yo considero que contiene los elementos requeridos. O sea, está en el criterio número 2, ¿no es cierto?, de bueno, corresponde a 3 puntos. Y la califico, ¿no es cierto? Primero busco el puntaje dentro de la pantalla y coloco 3 puntos, ¿ya? Total tiene 9 de 12. También, ¿no es cierto?, puedo realizar un comentario privado. En este caso va a ir solamente a Tamara acerca de su trabajo. Vamos a hacer algo muy escueto y muy simple, pero ahí usted se puede, ¿no es cierto?, explayar y escribir un análisis exhaustivo sobre el trabajo de cada estudiante. Y selecciona la opción de publica, ¿no es cierto?, y este comentario va a llegar solamente a Tamara, ¿ya? La parte superior, disculpen, del menú derecho de esta opción me permite realizar varias entregas o me permite solamente devolver esta entrega. Ya en el caso de que yo quiera revisar todos los trabajos uno por uno de forma inmediata, ¿no es cierto?, tengo que apretar la opción de varias entregas. En el caso no, simplemente aprieto la opción de devolver y me parece este recuadro que es muy importante, que me va a dar la opción de devolver el trabajo a un estudiante. En el caso de que yo lo quiera hacer a más, simplemente me voy a la opción de acá y selecciono más estudiantes. Y me va a aparecer, ¿no es cierto?, que como yo le dejé un puntaje de 100 puntos, pero la rúbrica tiene un puntaje de 12 puntos en total, va a ser una conversión, ¿ya?, proporcional directamente a lo que es de 12 de 12, ¿no es cierto?, y lo que tuvo ella, ¿no es cierto?, que eran 9 de 12, en total es 75 de 100, ¿ya? Y entonces va a ser la devolución y va a llegar, ¿no es cierto?, toda esa información a Tamara. Y si nos vamos nuevamente al menú de calificaciones, si busco a Tamara, ¿no es cierto?, y busco la actividad que yo realicé a continuación, va a aparecer el puntaje 75 a 100, ya que esa, ¿no es cierto?, va a ser su nota después, ¿ya? Y si lo quiero revisar de nuevo, obviamente tengo que colocar el botón de ver entrega y me va a aparecer nuevamente, ¿no es cierto?, su trabajo y con la evaluación que yo estime pertinente, ¿ya? Bueno, y ahí después de cada profesor, ¿no es cierto?, va a estimar la conversión de puntaje a nota, ¿no es cierto?, según el nivel de dificultad que quiera presentar y según la conversión que tenga hablada con sus estudiantes. ¿Hay alguna pregunta, Mauricio? No, no hay ninguna pregunta hasta ahora. No sé si damos apertura a las preguntas finales o queda algo más, David. Queda Ya. un breve proceso dentro de esta plataforma, ¿ya? ¿No es cierto? Vemos lo que es el trabajo de clase, ¿no es cierto?, todas las actividades que encierra, lo que es pregunta, lo que es tarea, lo que es cuestionario, formulario,
ya lo que es el material junto con los temas que yo puedo crear de cada clase. Ya vimos a las personas que yo puedo invitar tanto a profesores que van a ser colaboradores de mis clases, ya sea del mismo departamento, incluso un trabajo de forma transversal. Tiene un límite de 10 colaboradores y de 1000 estudiantes, ¿no es cierto? También vimos lo que son las calificaciones dentro de cada trabajo que entrega eso. Y como recomendación de mi parte, dentro de esta introducción a lo que es Classroom, ya tienen varias opciones dentro de conocer esta plataforma. Dos de ellas son, uno, ver tutorial dentro de cualquier plataforma, ¿no es cierto?, de videos, en este caso puede ser YouTube, acerca de esta actividad o de esta plataforma, ¿no es cierto?, revisar nuestro video nuevamente, o también, ¿no es cierto?, en un ámbito más práctico todavía, es simplemente adentrarse en la plataforma e ir practicando, ¿ya? No asignar todavía estudiantes, sino que ir viendo distintas opciones. Si no me quedó claro, poder practicar esta opción, practicar la opción de formularios, por ejemplo, de trabajo en clase, de preguntas, de foros, etc. ¿Ya? Pero en sí lo que nos hace a todos, ¿no es cierto?, lo que hace el maestro es simplemente la práctica, ¿ya? Echando a perder, ¿no es cierto?, después reutilizar este mismo material, ir perfeccionándose, ¿ya? Si a medida que uno vaya conociendo lo que es esta plataforma, se puede ir entrando más y a más opciones dentro de la misma. Y también, ¿no es cierto?, tenemos algo muy importante, que, bueno, y lo sabemos, ¿no es cierto?, que no todos los estudiantes tienen en sí acceso a computadores, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, existe la aplicación a celulares. Y para eso, ¿no es cierto?, invito a mi colega Tamara, que nos va a explicar un poco acerca de esta temática. Tamara. Hola, bueno, yo soy Tamara, igual profesional del programa Base, y David, te voy a quitar la pantalla unos segundos porque quiero mostrar un video. Grabé la pantalla de mi celular como para que tengan una idea. Te doy el paso, no te preocupes. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve la pantalla de mi celular? Sí se ve. Ya. dale. Muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes descarguen la aplicación para sus celulares. Una de las cosas buenas que tiene Google Classroom, es súper amigable, tiene básicamente todas las opciones que tiene el ordenador o computador. Y aquí les voy a mostrar un poco cómo son las características visualmente, cómo queda esto de la aplicación de Google Classroom. Entonces, al descargarla, este sería el inicio de Google Classroom. Entonces yo aquí tengo todas mis clases, puedo ingresar a mis clases. Ahí, por ejemplo, hice clic en una tarea que está pendiente, que también me la muestra. Tengo tanto las clases en las que dicto como las que estoy como alumna. Por ejemplo, ahí estaba la clase que estaba dictando David, que es la que usó de muestra. Y ese es. También tengo todas las opciones. Por ejemplo, aquí tengo para ver todas mis clases que me llevaría a la pantalla principal. Puedo ver el calendario para ir viendo las tareas que están pendientes. Tengo las distintas clases que estoy enseñando y abajo, donde dice Enroll, yo lo tengo en inglés, pero también está en español, son las clases en las que estoy inscrita como alumna. También puedo llegar a las clases que tengo archivadas, que son las clases, las archivo para ver si después las vuelvo a utilizar, o directamente las elimino desde ahí, las carpetas y las configuraciones. Las configuraciones van a ser igual a las que ustedes ven dentro de la pantalla. Literalmente, básicamente todo lo que ustedes tienen en el computador lo pueden ver directamente desde el celular y hacer las mismas acciones. ¿Alguna consulta hasta ahora sobre la aplicación? No, no han escrito nada. Ya, súper. Entonces, por ejemplo, ahí está una de las clases, ingresé, hago
hago touch, I tap la clase y puedo ingresar y voy a ver todo lo que tengo, las tareas que tengo, tanto de las clases mías como las clases en las que estoy inscrita, está toda la información. Tengo las opciones abajo, quiero mostrar abajo. Si se fijan, no sé si ven abajo, pero aparece el tablón, las tareas y las personas. Aquí entonces están las configuraciones. Si observan, pueden ver exactamente casi las mismas configuraciones que tienen desde el computador. Pueden hacer el código, cambiar la clase, el nombre y agregarle cosas al curso. Y abajo me aparece la opción de más. Y en más yo puedo ir agregando las tareas, las preguntas, todo lo que se enseñó durante la sesión se puede ir agregando directamente desde el celular. Lo bueno de esto es que si yo tengo también mi Google Drive en el celular, puedo directamente de ahí mover archivos, mover fotos, mover presentaciones y las puedo ir agregando dentro de mi Google Classroom, directamente desde el celular. También como estudiante puedo subir mis tareas desde el celular a través de Google Drive o si yo tengo ya descargado algún archivo, ya sea PDF, todos los que son relacionados, o puedo incluso crear uno directamente si es que tengo la aplicación de Google Drive. Lo otro importante, o que yo por lo menos lo hice así, es que siento que es muy fácil ver el tema de las notificaciones que habían preguntado. Las notificaciones, en este caso, si se fijan, aquí está el icono de Classroom. Entonces yo hago tap en mi icono y ahí me abre la clase de la pantalla principal de todas mis clases. Para las notificaciones, yo por ejemplo lo que hacían, a mí me parece mucho más fácil desde acá, uno va a las configuraciones, de las configuraciones va a notificaciones y ahí es donde uno tiene la palanquita donde uno puede mover si quiere recibir email o no. Por ejemplo, a mí me acomoda mucho no recibir mails porque me llegan demasiados mails. Si alguien sube algo, si alguien escribe algo, todo eso, entonces yo personalmente los tengo desactivados. Entonces ahí está desactivado completamente para que no me lleguen email, pero sí me llegan las notificaciones al celular. Entonces cada vez que alguien comenta algo o sube un trabajo, sí me lo notifica. Así que a mí me parece una herramienta bastante buena. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Se ve la presentación ahora? Quizás abrir la posibilidad, no sé, David, si esto estamos concluyendo, como para abrir la posibilidad de varias preguntas. Sí, quedan solo las recomendaciones finales y deberíamos estar terminando. Ya. Entonces, recomendaciones finales o cosas a tener en consideración. Primero que los estudiantes y también los profesores deben tener un correo Google, un correo Gmail. ¿Por qué? Porque todas las cosas Google se van sincronizando y porque es necesario para poder ingresar a estas clases. Como decía David, un tema muy importante es cómo se organizan estas clases, porque pasa que los profesores tienden a subir demasiada información y demasiados archivos. Entonces, dividir esto en temas, los temas también puede ser, como uno escoge el título, por ejemplo, a mí me conviene más semanas. A mí me gusta ordenarlo por semana y pongo semana 1, semana 2, semana 3. Entonces, así yo voy viendo el material de acuerdo a como yo lo quiero distribuir. Puede ser por unidad, puede ser por tema como tal. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en consideración en el momento de crear sus clases de Google Classroom. Utilizar formularios Google como modo de evaluación, ahí David ya les mostró cómo se puede hacer eso, lo que les da la posibilidad de tener un registro de cómo van avanzando o incluso evaluar. Personalizar las clases, esto idealmente para motivar a los estudiantes, que es el banner, que es la parte superior, donde yo puedo agregar una imagen, que eso se vio en la sesión anterior. Cómo yo puedo, que está en YouTube, cómo yo puedo agregar una imagen a mi clase para que se vea un poco más amigable. Dar a conocer los estudiantes los criterios de evaluación, ya sea subiendo una rúbrica o creando una rúbrica dentro de la misma plataforma. Generar una copia antes de eliminar las clases. ¿Por qué? Porque esto yo puedo ir utilizando, como se puede reutilizar
los archivos o las tareas que uno va subiendo o la información, eso sirve mucho para uno después ir como moviendo cosas. Eso es lo bueno que tiene esto de la plataforma. Y yo siempre recomiendo usar extensiones Google también, porque por ejemplo yo últimamente estoy utilizando los emojis o emoticones para hacer un poco más amigable mis clases, y también esto me permite, si bajo la extensión de Google Classroom, también me permite trabajar desde una esquina, me permite ver todas mis clases, subir información, así mismo como en la aplicación del celular. Puedo, sin tener que abrir la página, trabajar dentro de mi Google Classroom desde la extensión Google. También puedo hacer lo mismo con Google Drive, entonces los voy sincronizando. Configurar las notificaciones, esto porque ya les mostré, en mi caso no me gusta recibir muchos mails así dentro de esta aplicación, entonces los desactivo. Y como les mostró David, hay posibilidad de comentar en el trabajo de los estudiantes. Si ustedes tienen comentarios, por ejemplo, yo soy profesora de inglés, entonces uno de los comentarios que más utilizo es good job. Y yo eso lo puedo agregar a mi banco de comentarios. Si yo lo agrego a mi banco de comentarios, yo después puedo ir al banco de comentarios y solamente hacer clic y va a aparecer el comentario para que yo se lo pueda dar al estudiante. Eso. ¿Alguna pregunta? Como estamos cerrando, trate de apurar. Lo dejamos para las preguntas finales, chiquillos. Para que compartan esto y demos un espacio para preguntas finales. David, Dime. ¿presentamos esto, no? ¿Sí? Sí, dale. Ya. Bueno, aprovechando esta instancia, ¿no es cierto? Como decía Mauricio al comienzo en el saludo, la bienvenida de esta charla, queremos invitarlos nuevamente, ¿no es cierto?, para que realicen una invitación, ¿no es cierto?, a sus estudiantes acerca de la prueba de transición universitaria, ¿no?, que va a ser una introducción que vamos a plantear a los estudiantes el día jueves 11 de junio en 2 horarios, ¿ya?, para que tengan una mayor comodidad. La mañana, ¿no es cierto?, va a ser a las 11, y la tarde va a ser a las 16 horas. Dentro, ¿no es cierto?, de la plataforma Meet, ¿ya? Así que lo invitamos nuevamente para que hagan una invitación directa a sus estudiantes. En todo caso, igual se va a realizar la invitación en todas nuestras redes sociales, bajo Instagram, Facebook, ¿no es cierto?, y por correo, ¿ya? Sí, ahí hay un tema en el afiche que en realidad va a ser por Google Meet, ¿ya? Por Meet. Sí, por Meet, por Google Meet. Así que, bueno, ahí hay algo que cambiar. Seguramente este fue el afiche anterior, pero igual, la invitación está hecha para el día jueves para sus estudiantes. Sí, ¿no es cierto? Está disponible en nuestro fono consulta por WhatsApp, ¿no es cierto?, que lo recordamos, más 569 39 46 8000, ¿ya?, que pueden realizar todo tipo de consultas relacionadas con el programa, de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Ya habrá una persona ahí, ¿no es cierto?, para responder cualquier tipo de consulta, duda o problema que se pudiese presentar. Tiene una disponibilidad esa plataforma. Muy bien, ahora dejamos la palabra por si tienen algún tipo de consulta, duda, una aclaración o un comentario final. Y los invitamos a llenar la encuesta en el caso de que alguna persona ya tenga el espacio, llenar esa encuesta que acaba de dejar el link en el chat, Jordana. Preguntas, profesores, comentarios, aclaraciones, adelante. Pueden abrir el micrófono si lo quieren. No, David, solamente comentar que parece complicada el plataforma porque tiene muchas cosas, pero como tú dijiste, esto es solamente práctica. No lo he implementado todavía, pero lo he estado trajinando para ver cómo se puede implementar. Pero es bien completo, muy completo. Pero se ve complicado, pero no es tan complicado, si la cosa es meterse nomás, entusiasmo. Sí, muy bien,
sí, muy bien, como dice el profesor Rodrigo. Sí, es muy completo lo que es esta plataforma. Al principio va a parecer un poco complicado porque aparecen varias opciones. Pero como dice él, hay que entusiasmar solamente, ¿ya? Hay que ir viendo las opciones, para qué sirven, cómo yo puedo implementarlas. En sí, lo mejor sería, por ejemplo, si alguien tiene hijos, puede implementarla con sus hijos, ¿ya? O alguien relacionado, ¿no es cierto?, con la edad que uno implementa las clases, ir practicando. Si entendió eso, entonces ya significa, ¿no es cierto?, que otras personas igual pueden entenderla y pueden ir, ¿no es cierto?, mejorando las clases o tomando apunte de lo que solicite. Pero en sí, como dice el profesor Rodrigo, tema de práctica, ¿ya? Sí, lo otro es que también si ustedes lo estiman conveniente, ya lo hemos mencionado, la idea es poder profundizar con los establecimientos en el caso de ser necesario. Estas sesiones tienen un carácter introductorio y sabemos que tiene harta información, pero podemos desarrollar estas mismas sesiones con los establecimientos que están involucrados en el programa PASE, de manera más extensa, dedicando varias sesiones con distintos grupos, según la expertise que tenga cada profesor. Así que ese trabajo se puede coordinar también, bueno, lo pueden hacer a través del WhatsApp o contactándose con el coordinador bueno, a través de los directivos, con el coordinador del programa en su liceo. Ya, les recordamos también, bueno, la semana pasada también le habíamos hablado de el tema de G Suite, las cuentas de Google que ustedes les permiten tenerlas de manera gratuita por ser un establecimiento educativo. Ya, y quedamos de compartir la información. Yo les voy a dejar en el chat un link que dice escuelaenlinea.cl que los va a llevar a la plataforma que es Comunidad Escolar. Ahí ustedes pueden llenar un formulario y solicitar tener una cuenta G Suite, lo tienen que hacer los sostenedores, para su establecimiento, ¿ya? Y es un proceso bastante breve, la verdad, porque un establecimiento PASE hace poco nos solicitó ayuda en eso, y la verdad que ya ahora cuentan con G Suite. Por lo tanto, parece que por el tema del contexto está saliendo mucho más rápido que en otra ocasión. Por lo tanto, si ustedes toman esa decisión como establecimiento, perfectamente pueden contar con esa información. Les dejé el link ahí en el chat para quien le interese. ¿Consultas, comentarios, profesores? Hola, buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas. Mire, quería hacer una consulta, me había quedado algo en el tintero, súper amigable la plataforma, pero no sé, tengo una duda respecto a cómo agregar los estudiantes. Veía unos videos anteriores del cual se podían agregar por grupos en Classroom, pero ahora parece que no se puede hacer. Se agregaban antes en el calendario, o sea, en los contactos se creaban los grupos y después uno agregaba por ser si creaba un grupo del primero A, después masivamente en Classroom tomaba ese grupo y lo asignaba para la clase. Ahora creo que se tiene que hacer uno por uno. David. Esa es mi duda. Gracias, profesor. Sí, bueno, anteriormente sí, como dice el profesor Alejandro, me parece. Sí, profesor Alejandro. Sí, antes se podía hacer, por ejemplo, cuando uno creaba un calendario, ¿ya? O alguna agrupación dentro de lo que es una de las herramientas de Google, ya sea calendario o Gmail, puede tomar ese grupo de estudiantes e implementarlo, ¿no es cierto?, la invitación. Pero sí ahora hay que hacerlo uno por uno, ¿ya? Desde personas, ¿no es cierto?, se agrega personas, se va agregando una persona por correo, y ahí se va, ¿no es cierto?, creando la clase, por así decirlo, ¿ya? Dependiendo del curso que yo quiera implementar. Ya, ahora que ya no se puede hacer por grupo, porque en Meet ahora se puede hacer por grupo. Crear los grupos en Meet los toma, pero solo en Classroom no lo toma. Ni lo toma, sí, exactamente. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, profesores? ¿Comentarios? ¿Dudas?
Una aclaración al profesor Alejandro. Bueno, eso de la parte del docente, pero en el caso, por ejemplo, de que yo quiera que mis estudiantes en sí se agreguen solos, yo simplemente doy el código de la clase, ya que son 6 dígitos, ¿no es cierto? 6 caracteres, pueden ser letras y números, dependiendo lo que predetermine la plataforma, y mis estudiantes van a agregar o se van a adjuntar a la clase mediante ese código, ¿ya? Pero sí hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, que ese código se puede propagar, ¿no es cierto?, y pueden ingresar personas que no pertenecen a la clase. Sí, a agregar algo si se puede, por el tiempo. ¿Sí? Mira, lo que me fijé yo, nosotros tenemos la G Suite por el Ministerio de Educación, la que decía Sí. no alcanzo a ver el nombre, Marcelo. Mira, G Suite hicimos llama- sí, G Suite hicimos la llama- prueba con un profesor y empezó a agregar, ya agregó todos los alumnos, pero quiso agregar una persona que no estaba dentro del dominio de la G Suite y nos dejó agregar como profesor invitado, porque Sí. tiene que tener bajo el mismo dominio, por lo que decía. Sí, por ejemplo, yo hice la prueba en la sesión anterior y tengo un correo de la universidad institucional, que es de dominio G Suite también. Sí. Y, por ejemplo, como no era compatible, me aparece de inmediato que este correo no es compatible y no te deja ingresar. Así que Ya. cuando tienes dominio G Suite, simplemente va a aceptar lo que bajo ese dominio G Suite, que en este caso es el correo del colegio. Eso es bueno porque así nos deja fuera todos los correos que son de otras personas ajenas. Exactamente. Eso es bueno para delimitar. Y que otro beneficio que tiene G Suite. Sí, totalmente, eso no los beneficios. Por eso el link está ahí en el chat, para que ustedes lo vean si es que tienen interés. Todos los establecimientos públicos pueden acceder a esto, simplemente que llenando un formulario y no va a tener un costo para el establecimiento, y eso les va a permitir tener tanto, ciertos privilegios dentro de la cuenta, van a poder tener correos para sus estudiantes, correos para los profesores, personalizados. Como en este caso el de nosotros es @ubiobio, por decir algo. Ya, y ustedes pueden tener también sus correos personalizados para su establecimiento, además de todos estos beneficios que le hemos presentado. ¿Preguntas, comentarios? Si no, para ir finalizando. Pero si alguien tiene alguna duda más, comentario, sería bueno que lo manifestara. Recordarles lo de la encuesta. El link está ahí, ¿lo pueden compartir, colegas? Sí, ya lo compartieron, parece. Marcelo, algo igual que otro beneficio dentro de la cuenta de G Suite, para que todos los docentes, ¿no es cierto?, y administrativos sepan, es que dentro, si yo tengo una cuenta de G Suite, también puedo programar mi clase de Classroom, ¿no es cierto?, a una reunión de Meet, justo con el calendario. Así que inmediatamente, ¿no es cierto?, yo puedo vincular lo que es la clase. Por ejemplo, ya una clase mañana, miércoles 10 de junio a las 8, junto con una invitación por la plataforma de videoconferencia de Meet. Así que los estudiantes van a ingresar tanto a Meet como a Classroom. Es otro beneficio que tiene el dominio G Suite. Así voy a poder ver, ¿no es cierto?, que los estudiantes participen en la clase mediante video, ¿no es cierto?, y junto con la clase que va a estar en la plataforma de Classroom. ¿Ya? Para que sepan lo importante igual que es tener un dominio G Suite y los beneficios que puede traer. Ya. Bueno, si no hay más consultas, palabras finales, David. Bueno, muchas gracias por participar nuevamente de este proceso, ya, lo que fue Introducción a Classroom parte 1 y parte 2. Sé que es mucha información, yo creo que hablé como más de 3 horas mucho más yo creo, dentro de todas las 2 sesiones, pero simplemente lo invito a participar. Es una nueva plataforma, es una plataforma muy completa, ¿ya?, que se puede sacar un provecho educativo espectacular con los estudiantes, y como bueno, todos los expertos han dicho, este tipo de paradigma, por así decirlo, comunicacional ya llegó para quedarse, ya, utilizando la tecnología, ¿no es cierto?, y distintos tipos de canales comunicativos.
Y uno de ellos es esto, en cuanto a la videoconferencia, ¿no es cierto?, como a las plataformas educativas. Así que incentivarlos a que participen, ya que, ¿no es cierto?, se vuelvan expertos dentro de esta materia. Y como dijo Marcelo anteriormente, cada institución puede solicitar una ayuda personalizada, ¿no es cierto?, a los respectivos encargados PASE que posee cada establecimiento en cuanto a este tipo de temáticas. Le reitero mi agradecimiento por la paciencia y por su participación. Muchas gracias.